Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 201, Un mundo solitario, 10. El temblor que sacudió se extendió por el tronco y las raíces del árbol de las imágenes. El poder del mundo fue tan fuerte que hizo temblar todo el árbol de las imágenes. Ha comenzado. El rey único catástrofe habló mientras miraba hacia la oscuridad desde el Palacio de los Muertos. Si pudiera, querría cruzar ese cielo para ayudar, pero no podía. Aún había un viejo sello que lo atrapaba y aún se recuperaba del daño recibido en la batalla entre él y los señores. ¿Contra quién lucha Haewan? ¿Contra el maestro de la ruptura? Probablemente sí. Entonces, ese también sabe lo que pasó hace 210.000 años. ¿Quién le dijo eso? ¿Fue el monje que entrenaste, o el ratón de biblioteca? Estás hablando de Bude y Pierre. No me importan sus nombres. Ra-Ahmad no respondió y Catástrofe habló molestamente. Deberías haberlos dejado en paz. Tu esfuerzo por entrenarlos los dejó en este lío. ¿Crees que alguien puede matar al gran hermano? Ouroboros. Maldito seas tú y tu Ouroboros. Desde la oscuridad, Miad pudo ser visto a través de la visión que Haewan compartió. Catástrofe habló mientras observaba lo que sucedía en la visión. Así que ese tonto quería convertirse en la estrella. ¡Qué lástima! Sabía que estaba hablando de Gran Hermano, pero pensar que quería recrear lo que ocurrió hace 210.000 años. Los acontecimientos del pasado, hace 210.000 años. En silencio, Ra-Ahmad y Catástrofe se dieron cuenta de que estaban pensando en el mismo día. La guerra de los tres dioses. Fue el día en que Daus murió, la presencia de Gestalt fue destrozada y Catástrofe fue sellada. Un día en que el plan de un mundo solitario comenzó a detener la guerra entre los dioses. Un día de tragedia. Catástrofe habló mientras recordaba. Dioses y humanos por igual, es lo mismo cuando los tres están reunidos. Ra-Ahmad respondió. Quizás todo sea lo mismo después de todo, ya sea hoy o hace 210.000 años. Miles de Haewans comenzaron a desatar ataques implacables contra la armadura de Machina, sin piedad. Sin embargo, Machina no se inmutó. Al fin y al cabo, era una de las partes de los tres dioses antiguos. La parte más resistente de toda esa era Machina. Aunque era tan resistente, seguía siendo vulnerable a ataques dirigidos a sus puntos débiles, las articulaciones. La espada de Haewan atravesó las uniones entre las piezas de la armadura y desató el poder mundial sobre los gigantes. Este se amplificó mediante el modo desnudo, que funcionaba mejor contra ellos. Las articulaciones de la Machina se paralizaron y cayó de rodillas. Miles de puñaladas impactaron contra las conexiones de la cabina en ese instante. Pronto, se escuchó el sonido del metal al desgarrarse. Fue asombroso. La cabina del Machina se estaba agrietando. La incredulidad de Miad se podía ver entre las grietas de la cabina. Haewan no dudó. Machina aún podía recuperarse de todo el daño gracias al poder mundial del usuario. Considerando la enorme diferencia de poder, Haewan sería quien perdería si la pelea se prolongaba. Había llegado el momento. Mientras miles de espadas se desataban para distraer a Miad, Haewan sacó su arma final. La oscuridad cayó sobre el cielo del octavo sitio. Una energía inquietante inundó las tierras y el grito de los muertos resonó por doquier. La mano izquierda de Haewan empuñaba la espada más poderosa que existía en la espada del vacío. La espada que aniquilaba espíritus. Era la espada del vacío del rey único Catástrofe. Ja 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 ja. Eso es genial. Pero Miad no parecía estar tan preocupado ni siquiera por la aparición de la espada del vacío. Ven a buscarlo. La espada del vacío era un arma que funcionaba mejor contra seres. Quien la tocaba se contaminaba con su contaminación temporal, iniciando así el proceso del hombre muerto que lo convertía en un seguidor de la Catástrofe. Cuanto mayor era el poder mundial, más fuerte era la contaminación temporal.
Para la espada del vacío, Miad era la mejor presa. Machina extendió la mano para agarrar la espada del vacío, pero ésta esquivó el agarre y se clavó en la cabina. Al mismo tiempo, Machina se apartó rápidamente del alcance del ataque. Sin embargo, Haewan sintió algo prometedor. Lo tengo. La espada había apuñalado con éxito a Miad dentro de la cabina. Aunque no fue un golpe crítico, fue suficiente. Contaminación temporal, iba a destruir la mente de Miad rápidamente, e incluso si lograba defenderse, destruiría gran parte de su poder mundial. Machina se congeló, demostrando así el éxito de Haewan. Sin embargo, una pregunta le asaltó la mente. ¿Por qué no usa Link Destroy? Miad sabía que Haewan tenía un pacto con Catástrofe. De ser así, tenía el poder de usar destrucción de enlace para cortar el vínculo entre Haewan y Catástrofe, impidiéndole usar la espada del vacío. Sin embargo, Miad no lo hizo. Era imposible que Miad lo hubiera olvidado. Y entonces, ocurrió lo inesperado. La cabina de Machina se abrió. Miad estaba sentado dentro con venas oscuras que le sobresalían de la piel. Tosió partículas negras por la boca. Haewan supo que Miad había sufrido mucho más daño del que esperaba. Miad abrió la boca y la voz salió, no de la amplificación de Machina, sino de él mismo. Eres realmente único, reuniendo 2 de 3 partes. Solo hubo un ser capaz de hacer eso en el último milenio. Probablemente se refería a Mulak. Miad sonrió con una expresión sombría. Hice bien en no matarte entonces. Si no fuera por ti, un mundo solitario, jamás se habría realizado. Algo definitivamente andaba mal. Miad estaba a punto de perder y parecía tranquilo. Fue entonces cuando una espada gigante emergió de la mano de Machina. Era una espada que parecía no tener empuñadura. Los ojos de Haewan temblaron. Bajó la mirada hacia la espada que sostenía y luego volvió a mirar la que sostenía Machina. Y entonces lo confirmó. Espada del vacío. Esa era la espada del vacío. Carlton se quedó sin aliento mientras observaba todo desde lejos. ¿Pero cómo? No había terminado. Dentro de la cabina, el ojo de Miad brillaba con un verde intenso mientras giraba. El símbolo de una serpiente ardía en sus ojos. Ouroboros estaba dentro de los ojos de Miad. Capítulo 202, Un mundo solitario, 11. Un trueno golpeó y algunos despertadores se agazaparon. La tormenta de poder mundial azotó diversas partes del mundo. Era suficientemente amenazante para los seguidores con bajo poder mundial. El cielo se oscureció como si hubiera anochecido. Shra, ríndete. No robes mi frase. Mirel, la quinta capitana de Rapture, y Shra se enfrentaban con sus espadas. Estaban sin aliento tras la lucha. Shra estaba a punto de ganar. A diferencia de Mirel, quien había pasado la mayor parte del tiempo controlando la simulación en el laboratorio, Shra tenía experiencia en batallas de primera línea desde su época en Rapture. Ese niño. Es increíble, pensó Shra mientras miraba a Runald, que yacía en el suelo a lo lejos. Pensaba encargarse de Mirel lo antes posible para poder ayudar a lidiar con Barkant. Sin embargo, Runald liberó inesperadamente sus poderes y mató a Barkant. Matando al señor. El chico no estaba en buena forma, ya que había perdido la mayor parte de su poder mundial, pero si la guerra terminaba pronto, había buenas posibilidades de que se salvara. Pierre tampoco parecía tener problemas contra los 2 señores. Fue una pelea reñida, pero Pierre tenía una ligera ventaja. Si Shra se unía después de lidiar con Mirel, la batalla sin duda sería suya. Hemos ganado. Shra sintió que era prematuro. Parecía que su premonición no se había equivocado después de todo. No había futuro para Miad controlando el mundo. Iban a ganar hoy, y no había posibilidad de tragedia. Era seguro. Fue por la emoción. No era propio de ella no notar el cambio de color de la lluvia. Incluso si lo hubiera notado, las cosas no habrían cambiado. De todas formas, era imposible evitarlo. Las nubes oscuras ahora se estaban convirtiendo en nubes sangrientas. Entonces, cuerpos comenzaron a surgir de la sangre. Una ilusión se formó con cadáveres por todo el mundo.
Era imposible que este mundo dejara cadáveres. Y allí estaba el imán muerto, parado allí sin su cabeza. Shra. También estaba Qasim con solo su cabeza. Shra. No había forma de que estuvieran allí, pero estaban mirando a Shra. No había forma, pero su sangre era claramente roja. Entonces vio a Mirel sangrando y a Bude con sus órganos brotando. Y se vio a sí misma, con el corazón penetrado. Shra se apartó de la aterradora ilusión. Todo estaba rojo sangre. El mundo estaba cambiando. Y al instante siguiente, Shra sintió que su poder mundial se desvanecía. Tú. Mirel también palideció. Sonrió levemente al mirarse y Shra se dio cuenta de que ambas podrían ser la misma. ¿Qué está pasando? Los despertados de varios puntos de la batalla parecían mostrar síntomas similares. Parecía que Sirwen se emocionó al ver que ahora era más fácil luchar contra ellos, pero las cosas no iban bien. Incluso Pierre, que había estado luchando contra los señores, estaba perdiendo poder. Todos los seres que compartían el mismo mundo con Rapture estaban perdiendo su poder. Maldita sea, el mar de sangre, montaña de cadáveres, en realidad era. Se sintió mareada y cayó al suelo. Pronto, quedó inconsciente. Incluso después de que Miad mostrara su colección de todas las partes, Haewan no se preocupó. La espada del vacío y el ojo de Gestalt que Miad sostenía estaban imperfectos. ¿Es ese tu configuración? Sí, lo es. Al igual que Haewan con caída, esperaba que Miad también tuviera algo. Mar de sangre, montaña de cadáveres, era más como un mundo único que un escenario. Entonces, ¿cuál era el escenario de Miad? Pierre dijo esto una vez. No tenía el entorno al principio. Fue después de que dejé Ruptura que lo creó. No estoy seguro de lo que pasó, pero lo creó con el Ouroboros que le enseñamos para crear un entorno completamente diferente. Como el Ouroboros estaba incompleto, está lejos del ojo de Gestalt. Sin embargo, tiene un poder igual al de la reencarnación de Buda. Y Haewan ahora se dio cuenta de lo que era el escenario de Miad. Escenario, burlarse de la verdad. La configuración de Miad era copiar configuraciones o partes que había experimentado o visto. No parece sorprendido. No es tan sorprendente. Jaja, sí, claro. Sigue siendo falso. Por eso Haewan no estaba preocupado. La copia del entorno era una falsificación que solo podía tener la mitad del poder del original. Eso solo no es suficiente para derrotarme. Haewan habló mientras blandía su espada del vacío contra Machina. Sí, esto solo no lo lograremos. La espada del vacío de Haewan y la espada del vacío de Miad chocaron, creando una distorsión. Miad esquivó la puñalada de Haewan y se burló. Oh, pararás. La romperás. No cree esto para luchar. Al fin y al cabo, las partes son solo la clave. Una llave. Sí, una llave. Y no importa si es falsa o real, siempre que cumpla su función. La mano de Machina que sostenía la espada la apuntó al cielo. El falso ojo de Gestalt empezó a girar en los ojos de Miad. Si se puede abrir la puerta, no importa si la llave no funciona bien. Machina comenzó a brillar con una variedad de colores. No era algo que hubiera sucedido antes. Haewan sintió que algo no andaba bien. Rápidamente cargó contra Machina con ambas espadas. Y al instante siguiente, vio a Miad sonriendo radiantemente. Era la sonrisa de un hombre que había presenciado el mundo que tanto anhelaba. Nunca entenderás cuánto he esperado este momento. Qué feliz me sentí cuando conseguiste el resto de las partes. Haewan se sintió extraño. La sonrisa de Miad era real. Sus acciones eran falsas y su vida, una mentira. ¿Pero por qué? Porque sentía como si sus ojos estuvieran viendo la verdadera salvación. Machina fase oculta. Operación del sistema. Con una poderosa explosión, el cuerpo de Haewan salió despedido hacia atrás. Mientras lo lanzaban, Haewan vio un cambio de color en el cielo, las nubes rojo sangre goteaban sangre. Alguna vez fue el mundo único de alguien, pero ya no era un mundo único. Ahora se había convertido en realidad.
La sangrienta realidad destruyó todos los demás mundos y contaminó todo lo demás. Gritos provenían de los innumerables mundos mientras eran destrozados. Pronto, solo había un mundo. Ya no había peleas ni gritos. Un mundo solitario. Machina estaba en el cielo, brillando intensamente como una estrella roja. Capítulo 203, Un mundo solitario, 12. Había un hombre joven. El hombre había sido arrebatado de su mundo por el ansia de poder de los cultivadores y la ambición de fama de las pesadillas. La Torre de las Pesadillas, creada por el maestro artesano Jean-Paul, ser y vacuidad, fue despejada por él. Los dioses lo llevaron a la y despertó gracias a su odio e ira hacia el mundo. Ahora era una historia de hace miles de años. Luchó contra los señores de las y resistió a los dioses de la. Masacró a innumerables cultivadores y pesadillas. Él creó ruptura. Se imaginaba al gran hermano cada vez que se dormía. Creía que la estrella que veía era el gran hermano, el origen de la tragedia y la razón de ser de este mundo. Creía que algún día la derribaría del cielo. El joven envejeció. Luego se convirtió en un anciano. Por fuera aún parecía joven, pero por dentro era muy viejo. Pasaron muchas cosas. No sabía cuándo terminó la guerra ni cuándo era improbable que mirara al cielo. No recordaba cuándo empezó a sentir desesperación en lugar de ira contra la estrella brillante que colgaba en el cielo. Miad no podía recordar cuándo se había pinchado los dos ojos que podían ver la luz allí arriba. Haiwan sabía mucho sobre el secreto de la guerra de los tres dioses. El registro de la profundidad, recuperado contenía la mayoría de las historias que Mulak conocía sobre la mayoría de las grabaciones simplemente describían la guerra como una lucha entre los tres dioses antiguos, pero era diferente de lo que realmente fue. Los tres dioses antiguos se reunieron ese día para terminar la guerra para siempre y luego comenzar otra. Su encuentro fue predicho hace mucho tiempo cuando los tres encontraron ropa, la utilizaron y se dieron cuenta de lo que era la ropa. Entonces, ¿quieres decir que este es el poder de aquel llamado? Fue el joven Catástrofe quien habló primero cuando todavía tenía su cuerpo. La ropa no es el poder del sistema. Es un poder creado porque el sistema existe. El joven Daus, que tenía una armadura de metal cubriendo su cuerpo, respondió. No es lo mismo. No. ¿Qué es el sistema en definitiva? La ley fundamental del universo. La razón del control sobre todo. ¿Qué demonios dices? Dices que es más fuerte que nosotros. No es un ser donde la fuerza importa. El sistema es el mundo en su conjunto. No hay poder involucrado. Catástrofe entonces dijo. Lo destruiré entonces. Somos dioses. Sea lo que sea, no puedo dejar que me controle. El sistema no tiene voluntad. Controla, pero no reina. Simplemente existe. Catástrofe frunció el ceño ante las palabras. ¿Y a qué te refieres exactamente? Con sistema o sin él, no nos hemos reunido todos aquí para detener la guerra. ¿Por qué lo mencionas? Daus entonces sonrió mecánicamente. ¿Por qué podemos usar el sistema para acabar con él? Daus explicó entonces su plan. Explicó la lógica entre el poder de la ropa que usaban los tres y cómo podrían usarla para tomar el control de él. Fue Gestalt quien objetó tras escuchar a Daus un rato. Estoy en contra. Aún no sabemos qué es este sistema. A pesar de la objeción de Gestalt, Catástrofe y Daus prosiguieron con su plan. Quizás se debía al aburrimiento de una guerra prolongada o al aburrimiento de su larga vida inmortal. O tal vez, en realidad, fue por un sentimiento de justicia. De cualquier manera, nadie sabía con certeza por qué tomaron tal decisión. Lo que era seguro era el resultado. Ese día nació la cosa que todo el mundo conocía. 210.000 años después. Haiwan observaba directamente la recreación de lo ocurrido hace 210.000 años. Haiwan sabía que no estaba en su forma perfecta en ese momento. Sin duda, el ser creado hace 210.000 años era mucho más fuerte. El sol ardía ferozmente. Miad era como el sol ahora. Entonces, esto es lo que se siente ser un verdadero Dios, punto.
Esas palabras parecían negar la existencia de todos los dioses que habitaban en la. Sin embargo, era cierto, pues todos los dioses dispersos en la perdían rápidamente su poder con la aparición de Miad. La fase oculta de Machina era el poder de transformar el mundo único del usuario en un sistema. La forma de hacerlo fue bastante simple. La destrucción de enlace, de Daus destruyó el vínculo entre los dioses y los seguidores, mientras que la contaminación del tiempo, de Catástrofe corrompió a los seguidores dentro del sistema. Luego, el ojo de Gestalt trabajó para controlar la voluntad de los corruptos. Los vicegerentes y seguidores temblaban de dolor al ser lanzados a una realidad completamente nueva. El único mundo en el que podían creer era el mar de sangre, montaña de cadáveres. En medio de esa violencia, comenzaron a aceptar el nuevo mundo uno a uno, convirtiéndose en esclavos del nuevo sistema. El poder mundial reunido desde todas partes comenzó a fluir hacia Machina. Haiwan ni siquiera podía imaginar cuántos poderes mundiales se estaban reuniendo. El mar de sangre, montaña de cadáveres, que ahora se había convertido en un sistema, no era el mundo único que Haiwan conocía. Ya no era una teoría. Haiwan miró a su alrededor. Vio a Kasim y Chung agarrándose el pecho mientras temblaban al sufrir una convulsión. Miad habló. ¡Qué extraño! ¿Cómo es que sigues bien? Ni siquiera los despertados pueden soportar esto. Kasim y Chung parecían sufrir por una razón distinta. A Kasim, miembro de Ruptura, le estaban arrebatando su poder mundial, y Chung estaba siendo atacado por la corrupción del sistema. El mar de sangre, montaña de cadáveres, que se había hecho realidad impedía la existencia de otros mundos únicos. Era un poder que rechazaba cualquier otra posibilidad. Era el poder de un mundo solitario, o el poder del sistema. Pero incluso entonces, mar de sangre, montaña de cadáveres, no pudo destruir el mundo de Haiwan. Haiwan no estaba seguro de por qué era posible. Quizás era por su ojo de Gestalt. O quizás. Esto es interesante. El mundo que no pereció al final es tuyo. El mundo único de Haiwan nació solo para destruir otros mundos. Por eso, su mundo requería otros mundos. Su mundo nunca desapareció mientras existiera otro mundo. Ese era el mundo único de Haiwan. Haiwan y Miad intercambiaron miradas. Uno parecía tenerlo todo, mientras que el otro tenía una mirada de lástima por todo lo que el otro poseía. Miad preguntó. ¿Por qué me miras así? Porque siento pena por ti. Capítulo 204, Un mundo solitario, 13. Perdón. Por mí. Miad estalló en risas, pero Haiwan no se rió ni sonrió. Te destruiste los ojos solo porque no pudiste poner tu mano sobre la estrella. Es como si, tus ojos fueran el problema porque puedes ver la estrella. Haiwan miró al cielo. Nubes rojas lo cubrían como si intentaran ocultar que había un cielo allá arriba. Pero cuanto más se esforzaban por ocultarlo, más se desprendía que algo se escondía tras él. ¿Eres poeta o algo así ahora? No sé de qué estás hablando. No finjas. Jaja. Haiwan, soy la estrella. La estrella está dentro de mí ahora. No, ya no hay estrella. La perdiste para siempre. Bueno, esto se está volviendo aburrido. Terminaré con esto de una vez por todas. El mundo cargó repentinamente contra Haiwan. Cuchillas rojas surgieron de la nada y una parte del cielo impactó contra él. Manos salieron disparadas del suelo para sujetar las piernas de Haiwan y la luz que Machina desató se disparó contra él. Haiwan usó todo su poder para escapar del control del poder mundial. Desnudo. La luz dorada explotó contra el rayo de luz de Machina. Caer. Sus espadas lucharon contra las innumerables hojas rojas que volaban hacia él. Pero incluso después de todo esto, el espíritu de Haiwan fue golpeado sin piedad. El poder de las partes que Miad usaba era una versión mucho más débil del ojo de Gestalt o la espada del vacío. Pero la gran cantidad de poder mundial compensaba la pérdida de poder. Todo el cuerpo de Haiwan estaba ahora lleno de heridas. Sus músculos estaban desgarrados y su hombro estaba destrozado. Pero incluso entonces, Haiwan no se detuvo. Destruyó, cortó y apuñaló. Cayó y volvió a levantarse.
Era un hombre desnudo que se resistía a un mundo. Toda la observaba su lucha. Maldita sea. Si tuviéramos más tiempo. Lo lamento. Fue la ropa de Haiwan la que pereció en lugar de él. Estaban perdiendo poder. Incluso con un poder mundial de 20 millones, era imposible luchar contra toda La última batalla se dirigía directamente hacia un final trágico. Fueron 100 millones. O quizás 1000 millones. Carlton sintió que su espíritu se desmoronaba al observar la lucha que se desarrollaba ante él. Era un poder mundial al que un solo espíritu no podía enfrentarse. Que Haiwan contraatacara era un milagro en sí mismo. El enemigo representaba un mundo verdadero, y Haiwan luchaba contra él. Maestro. Carlton se sintió avergonzado. A diferencia de Chung, él seguía consciente. De no ser por el vínculo que creó para enviar su poder mundial a Haiwan, y de no ser por Haiwan, quien lo recuperó cuando fue destruido por destruir el enlace, Carlton habría caído al suelo con una convulsión. La única razón por la que Carlton era él mismo ahora era porque Haiwan luchaba contra ese mundo. El vínculo que existía para ayudar a Haiwan ahora le estaba salvando la vida. Esto es vergonzoso. Carlton entregó a Haiwan lo que le quedaba de poder mundial, un poder mundial de apenas 100.000. Era un poder débil que no contribuyó a cambiar la situación. Hemos venido desde tan lejos para esto. Carlton sintió que las lágrimas le ardían los ojos al ver caer a Haiwan. Supuso que todo había terminado. Los días que vivió lo habían atravesado. Un niño que había sido abandonado como mestizo entre humano y ángel. Uno que tuvo que formar parte de la fortaleza Gorgona para sobrevivir. Fue la justicia lo que mantuvo a Carlton con vida, o las leyes establecidas para gobernar a Gorgona. Solo la justicia podría salvar a un ser. El antiguo maestro de Gorgona Aimel, quien crió a Carlton, le enseñó eso. Carlton recordó los días en que aprendió a usar la palabra de la ley. Esas fueron las palabras invencibles que impusieron la justicia. Carlton lo usó para proteger a la Gorgona. Lo había memorizado todo para ser un protector de la justicia. Y así, se convirtió en el lazo plateado de la Gorgona. Su justicia creó la rectitud y protegió la justicia. Él pensó que era suficiente. Maldita sea. Pero fue inútil. No hubo justicia. La justicia estaba a punto de caer ante sus ojos. El hombre que representaba la justicia más que nadie estaba a punto de morir. ¿Por qué tenía que morir? Carlton no podía comprender la injusticia de este mundo mientras miraba a Haiwan. Entonces, Carlton cayó al suelo. El libro de leyes que tanto apreciaba se le cayó del bolsillo. Sonrió con tristeza. El poder en el que más confiaba ya no tenía utilidad. No había leyes aquí para proteger a ese hombre, y no había leyes capaces de luchar contra el mundo. Sus lágrimas se volvieron plateadas al deslizarse por su mejilla. El libro se volvió plateado al tocar la tapa. Carlton pensó mientras miraba hacia abajo. Si este mundo fuera justo y existiera la ley y el orden en este mundo, ¿por qué Haiwan no era recompensado por su pasado? Incluso al ser que engañó a todos y masacró a innumerables personas se le dio un mundo a pesar de que el ser tuvo que adquirir una fe poderosa para abrir un mundo. ¿Por qué Haiwan no tenía seguidores? ¿Por qué nadie creía en él? Fue entonces cuando algo apareció en su cabeza. Nadie cree en él. Carlton se detuvo de inmediato. Y entonces comenzó a caminar hacia Haiwan. Caminó a través de la tormenta de sangre, e incluso cuando los escombros destrozaron su cuerpo, no se detuvo. Haiwan vio a Carlton acercándose e intentó detenerlo. El mundo único se basó en el sueño de uno. El cuerpo de Carlton empezó a brillar con un brillo plateado. Durante todo este tiempo, la justicia en su interior había nacido. Carlton siempre fue curioso. ¿Por qué no aparecía su mundo único? ¿Acaso era porque su sueño no era cierto? Si era así, ¿qué era un sueño? Para Chung, su sueño era el anhelo por su mundo natal, y para Miad, era el odio y la ira que habían perdido dirección. ¿Y qué pasó con Carlton? Cerró los ojos para encontrar la respuesta. Y entonces vio un lugar familiar. Vio la gigantesca fortaleza amurallada. Era el lugar donde había vivido durante tanto tiempo,
el lugar que había protegido de los muertos y los monstruos con cuernos. Era el lugar donde la gente había perdido la muerte, pero aún conservaba la vida. El lugar de la justicia y la vida en pequeño. Estaba lejos de ser un gran acontecimiento, pero era lo más preciado para Carlton. Carlton abrió los ojos. Brillaban con un brillo plateado. Miad habló. ¿Y qué carajo? La luz plateada explotó desde Carlton y se abrió una entrada a un mundo gigante. La imponente muralla de la fortaleza exterior se extendía cientos de kilómetros. La forma de los cuernos guardianes estaba grabada en todas las agujas. La fortaleza interior se ocultaba en su interior como un monstruo gigante. Fortaleza de la Gorgona. Una de las 4 fortalezas del caos. Apareció con la forma del mundo único de Carlton. Capítulo 205, Un mundo solitario, 14. Debido a la reciente renovación a gran escala, la fortaleza Carpe Diem se fusionó con la fortaleza Gorgona, superando así los 10.000 millones de habitantes dentro de la fortaleza. La fortaleza albergaba varias ciudades y regiones, y a la entrada de todas ellas se alzaban esculturas de Haewan con su espada apuntando al cielo. Era común ver a un joven que soñaba con convertirse en el próximo rey único practicando sus puñaladas frente a esas esculturas. 1, 2. 1, 2. La gente gritaba mientras entrenaba. Algunos habían dejado las espadas para descansar del duro entrenamiento. Oye, ¿cuántas veces te apuñalaron hoy? Yo. Creo que unos 100.000. ¿Qué? No mientas. No, no lo soy. Si apuñalas una vez por segundo sin comer ni dormir, no alcanza para llegar a 100.000. Ni lo intentes. Escuché que el maestro Haewan hizo eso. Y tú eres él. Los jóvenes se pelearon y el instructor les gritó furioso. Y entonces volvieron los gritos. Puñalada leve. Puñalada normal. Puñalada fuerte. Algunos de estos, aprendices de puñalada, estaban tan metidos en las historias de Haewan que gritaban con la boca el nombre de la habilidad que Haewan usaba. Pero no son un poco cursis los nombres. ¿Quién lo llama así? Puñalada ligera. Escuché que un anciano llamado Chun algo les puso ese nombre en su honor. No. Escuché que el maestro Haewan los llamó así porque era perezoso. Y los chismes fueron barridos por otra serie de gritos. Puñalada mundial. Puñalada mundial. Poco después, uno de los aprendices que había estado gritando gritó mientras miraba hacia el cielo. ¡Wea! Entonces, todos se volvieron hacia el hombre. El hombre gritó, yo apuñalé al mundo. El mundo se desgarró. ¿Qué demonios? El hombre señaló al cielo. Algunos de los aprendices se quedaron atónitos al girarse en esa dirección. Todos quedaron impactados. Incluso el instructor se quedó atónito. El cielo. El cielo se estaba desgarrando. El canciller Eurenchiver de la fortaleza de Carpe Diem tenía dolor de cabeza mientras golpeaba su bolígrafo sobre la mesa. Es solo un nombre, ¿por qué importa? Importa. El nombre es lo único que nos queda a todos. Había pasado mucho tiempo desde que las 4 fortalezas se unieron, pero aún se producían varias peleas menores en. Era evidente a juzgar por lo que sucedía en esta sala de reuniones. Debemos llamarla Gorgona. No, Gerude. Debe ser Dríada. No olvides que Manticore también está ahí. Los líderes de las 4 fortalezas se enfrentaban por diversos asuntos tras la unión de la fortaleza con Carpe Diem. La situación se agravó debido al reciente cambio de política que les obligó a cambiar el nombre de la fortaleza. El problema era el siguiente. No es Carpe Diem Garuda el que mejor se adapta. No. Carpe Diem Dryad es lo mejor que hay. Creo que Carpe Diem Manticore es más. Oye, te destrozaron los canturreos de Golden Sky. Ni lo intentes. Todos estuvieron de acuerdo en dejar Carpe Diem como la primera parte del nombre, pero el problema residía en la última. Todos querían ponerle el nombre de la fortaleza de la que provenían. Euren los miró a todos y frunció el ceño. Todos eran buenas personas individualmente. Todos aceptaron la voluntad de Haewan y entrenaron con ahínco en la torre que Haewan había dejado atrás para convertirse en despertados.
Pero no fueron solo ellos. Ahora, había más de 1 millón de despertadores dentro de la fortaleza Carpe Diem. Millones de despertadores. Era una cantidad que podía protegerlos de la mayoría de los señores, pero como no había enemigos externos, luchaban internamente. Euren pensó mientras se rascaba el bigote. Estuvo bien cuando teníamos al maestro. Si Jaewan estuviera aquí ahora, probablemente los habrían apuñalado a todos. O tal vez habría organizado un torneo para decidir el nombre de la fortaleza. Claro, al final, Jaewan irrumpirá en el torneo, obligando a todos a luchar contra él a la vez, solo para derrotarlos a todos. Como todos quedarán allí postrados, el problema se resolverá naturalmente. Y extraño esos tiempos. Euren sonrió. No le gustaba la violencia ni la tiranía. Aún así, todavía extrañaba la actitud tan feroz de Jaewan. El mundo necesitaba un hombre como Jaewan. Caimán habló desde un lado. Extraño al maestro Jaewan. Caimán parecía pensar lo mismo. Ahora era ministro de la fortaleza y el ser más poderoso de. Euren preguntó, Caimán, ¿qué tal si te encargas de esto? ¿Y cómo haría eso? ¿Sabes cómo lo hacía el maestro? ¿Quieres decir destruirlo todo? Bueno, no digo exactamente eso, pero. Euren estaba tratando de decirlo de una manera más indirecta o una descripción suavizada de lo que dijo Caimán cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Sé canciller. Euren se dio cuenta de que algo había sucedido al mirar al hombre de rostro pálido. Al mismo tiempo, algunos funcionarios abrieron las cortinas de la ventana. ¿Qué es eso? Se oían jadeos y gritos por toda la fortaleza. Había una cosa gigantesca que parecía una pantalla girando en el cielo. Es eso. Pronto la gente se dio cuenta de lo que veía. Vieron un mundo lleno de sangre y cadáveres. Y en ese horrible mundo, alguien estaba peleando. Un hombre sangraba en plata. Había un hombre que aún se resistía. Blandía su espada incontables veces contra algo, como si luchara contra todo el mundo. Él es. No estaban seguros acerca del enemigo contra el cual estaba luchando, pero podían ver la determinación y desesperación del hombre que lo combatía. Algunos recordaron su rostro y lloraron. Otros se abrazaron a los hombros con alegría. Quienes no lo conocían personalmente lo reconocieron. Después de todo, había esculturas de él por toda la fortaleza. Jaewan. Capítulo 206, Un mundo solitario, 15. Euren miró la pelea mientras se mordía los labios. Nada le ayudaba a comprender lo que estaba pasando, pero Euren sabía que era una pelea importante. Era una pelea que tenían que ver. Por eso la vieron, por horrible que fuera. Es eso. ¿Pero cómo? Está luchando contra semejante enemigo. La gente murmuraba y sentían prácticamente las mismas emociones. Sin embargo, no estaban seguros de qué hacer con sus sentimientos. Fue entonces cuando se oyó una voz del cielo. Pensé en Gorgona, pero supongo que Gorgona ya no existe. Euren reconoció inmediatamente al dueño de la voz. Carlton. Es él. La voz de Carlton llegó después de un breve momento. No importa. Por favor, ayuda. La gente empezó a mirarse fijamente. Ayuda. ¿Pero cómo? Algunos gritaron al cielo. La respuesta que necesitaban pronto llegó. Por favor, confía en Jaewan. Se miraron. Confianza. Algunos sonrieron, otros negaron con la cabeza. Algunos incluso rieron a carcajadas. Confiar no parecía ser útil. Por favor. Dale confianza. Algunos respondieron a las palabras de Carlton. Eran las personas sin poder ni riqueza, quienes finalmente obtuvieron sus mundos únicos mediante su despertar. Estas personas que recibieron la ayuda de Jaewan alcanzaron el cielo. Solo una mujer lo hizo primero. Confío en ti. Mino gritó fuerte para que la gente pudiera escucharla. Confío en ti, Jaewan. Pronto, algo parecido a una bola plateada de cuerda surgió de sus manos. Luego se elevó hacia el cielo. Sería porque había algo tan hermoso escondido en su interior. Mino jadeó de sorpresa.
Era tan hermoso y precioso. Se elevó hacia el cielo, hacia la zona donde Jaeguan luchaba. Ya veo. Así que aún conservaba algo así dentro de mí. Mino contuvo las lágrimas y gritó, maldita sea. ¿Qué esperan? La gente se quedó atónita con el grito de Mino. Y entonces empezaron. Yo también. Confío. Confío en ti. Aquí estoy. La gente empezó a extenderse hacia el cielo desde toda la fortaleza. Bolas plateadas se elevaban. Era como si la nieve cayera hacia atrás. La confianza de la gente se materializaba flotando más allá del cielo. Después de un rato, Euren habló mientras miraba por la ventana. Deberíamos olvidarnos del nombre por ahora. Hay un asunto más importante entre manos. Los funcionarios se reunieron junto a la ventana y Euren los miró a todos. Ellos volvieron a mirar a Euren, y Caimán asintió. Euren sonrió y extendió la mano hacia el cielo. Maestro Jaeguan. Confiamos en usted. Sintió que el poder mundial cubría suavemente todo su cuerpo. Sentía que podía soportar cualquier daño. Allí estaba el poder de quienes confiaban en él. Innumerables espíritus lo acompañaban ahora. Vio a Carlton, quien apenas podía mantenerse en pie desde la distancia. Por fin abriste tu mundo único. Pero el mundo único de la fortaleza Gorgona. Era muy parecido a Carlton. Fortaleza de la Gorgona. Carlton logró abrir un pasaje entre y a través de su mundo único. El portal gigante tras él mostró el paisaje de un gran poder mundial lo atravesó para fluir hacia Jaeguan. Esto es. La voz gritó mientras apretaba los dientes. Esto no puede ser, ¿cómo puede ser que supere la población de? Era la primera vez que Jaeguan escuchaba a Miad tan conmocionado. La concentración de poder mundial estaba a punto de explotar en el octavo sitio. Jaeguan miró sus manos, ahora plateadas y cubiertas de luz. Parecía que el poder no provenía solo de la fortaleza. Todo el espíritu de él le enviaba poder mundial. No hay mundo con más población que. Aunque tuviera muchos espíritus, era donde solo los elegidos podían entrar. En cambio, era donde todos terminaban tras morir. Era natural que tuviera una población mayor. Jaeguan no estaba seguro de cuántos espíritus le enviaban poder. Miad continuó atacando a Jaeguan, pero ninguno de los ataques le causaba daño. Sonrió con amargura mientras cargaba contra él, mar de sangre, montaña de cadáveres. Ya veo. Así que no pude hacer esto sola desde el principio. Mulkak mencionó que había 3 pasos hacia la creación, al final del despertar. Jaeguan ahora comprendió la segunda respuesta y el segundo paso hacia el despertar. Despertar, quinto paso. Prueba. El mundo se hizo real porque innumerables personas creyeron en él. Jaeguan alzó su espada hacia el cielo. Prueba. Era el nombre perfecto. Era hora de demostrar su valía. El cielo, cubierto de rojo, se desgarró. Las nubes rojas estallaron y revelaron el cielo negro como la boca del lobo de la caída, desde dentro. El ojo gigante apareció en el cielo y miró directamente a Miad. ¡Ah, ah, ah! Con el graznido de los cuervos, Miad gimió de terror. El mundo único de Jaeguan, convertido en realidad, se descontrolaba. Un mundo atacaba a otro. La gigantesca boca de la caída mordía el mar de sangre, montaña de cadáveres, mientras éste se resistía como una presa capturada por un depredador. Los cielos se rasgaron y la tierra tembló. Y bajo la fuerte presión del poder mundial, Jaeguan apuñaló. Una vez. 2 veces, cientos, miles, millones, billones. La caída, que se desató por la puñalada, tragó y masticó el mar de sangre, montaña de cadáveres. Y el sistema del mar de sangre, montaña de cadáveres, comenzó a ser destruido. La incredulidad de Miad era evidente y la espada de Jaeguan cargó contra él. La luz roja cubrió las tierras de la. Estaban los que habían estado luchando, los que agonizaban tras perder su mundo, y los que fueron traicionados por su propio mundo al perder el poder. Todos olvidaron lo que hacían y miraron al cielo. Sintieron que era el fin de una era. Y esta vez fue real. El cielo rojo estaba cayendo. Capítulo 207,
Gran Hermano, 1. Nadie sabe qué es realmente la caída. Nadie ha vivido para experimentar lo que se siente después de la caída. Pero ¿por qué le temes a algo que aún no has experimentado? Runal del Santo Desnudo. Episodio. Gran Hermano. Había pasado un año desde que la estrella roja cayó del cielo. La gente dejó de hablar de la estrella, y en su lugar habló del ojo. Al final, se refería a lo mismo, pero había una diferencia. La estrella y el ojo eran muy diferentes, después de todo. ¿Qué era Gran Hermano? La red del hermano menor de estuvo repleta de estos temas últimamente. Desde los debates sobre la existencia del Gran Hermano hasta todo tipo de testimonios al respecto. Fue en esta sala de chat anónima donde la gente debatió con mayor vehemencia. Invitado 15321, el Gran Hermano existe. Olvidaste la autenticación. Fue el Gran Hermano quien las emitió. Invitado 8264, ¿de qué hablas? Se reveló que fueron creados por los maestros de las fortalezas de. Invitado 624124, ¿y qué hay del sistema? Es el escenario del Gran Hermano, ¿recuerdas? Invitado 8264, tampoco hay pruebas de eso. Es solo un engaño. Invitado 55243, ¿qué hay de los adaptantes en las? Son seguidores del Gran Hermano. ¿Cómo se puede negar la existencia de un Dios cuando hay seguidores? Invitado 8264, y esos adaptantes nunca han visto ni oído a sus dioses. ¿Qué pruebas tienen? Invitado 3581, ¿qué hay de Little Brother Network? La creó Big Brother. Invitado 8264, Dios mío, si Gran Hermano realmente lo hubiera creado, entonces ya me habrían baneado. Invitado 55243, sí. De hecho, ¿quién eres tú para afirmar todo eso? Revela tu nombre si quieres respaldar tus afirmaciones. Invitado 624124, ya lo sé. Deja de hablar tonterías a menos que no quieras que te den una paliza. Siguieron los insultos. Al poco rato, apareció el mensaje de Guest 8264 como respuesta. Invitado 8264, por eso no hablo con retrasados mentales. Voy a demostrar que el Gran Hermano no existe. Invitado 3581. Invitado 55243, vamos, vamos, vamos. Guest 8264 ha cambiado su apodo a, es Laserkin, punto. El chat quedó en silencio. Es Laserkin. Que ellos supieran, solo había una persona que usaba ese apodo. Es Laserkin, oye, hermano mayor, hijo de puta. Lucha contra mí si estás vivo. Estoy aquí. Que caiga un rayo o algo así. Y la sala de chat explotó. Invitado 3581, mierda. Invitado 624124, viejo, estás loco. Las burlas de Slaserkin continuaron un rato. Eran tan feroces y grandiosas que los invitados incluso creyeron que era prueba de la inexistencia del Gran Hermano. Y después de un rato, Slaserkin ha sido expulsado del chat durante 10 minutos debido al uso excesivo de lenguaje violento. Muchos siguieron con palabras como jajaja o jajaja. Chung miró esos mensajes un rato y desconectó la red con una mueca. Ja, qué panda de inútiles. Luego bostezó de manera relajada mientras se recostaba. Es un buen día. Estaba recostado en una hamaca instalada fuera de la fortaleza de Edmund para disfrutar navegando por la red de Little Brother. Sonrió al oír a los seguidores caminar bajo la fortaleza. Chung mataba el tiempo mientras observaba a las seguidoras que pasaban. Él no buscó a nadie, ni nadie vino a buscarlo. Habían pasado 3 meses desde que había matado el tiempo así. 3 meses. No le parecía mucho tiempo. Quizás era porque había encontrado la paz después de tanto tiempo. Quería holgazanear un rato. La gente quería tiempo para sí misma. Quizás estaba bien decir que había perdido su propósito. El Chung de ahora era muy diferente del Chung de cuando llegó a la. El equipo de expedición a la profundidad había perdido su propósito. No tenían por qué acceder a las frutas.
Siempre podría regresar a con las frutas, pero el problema surgió después. Las frutas que la gente conocía no eran la clave para revivir. Solo eran un pasaje garantizado a las. Con las reveladas como uno de los sitios, ya no había fantasías sobre la vida real. Y Chung tenía el deber de explicar esto a la gente de. Pero ¿cómo podía? ¿Cómo podía decirles que la vida que habían anhelado era casi una mentira y que su miserable vida era real? La verdad siempre era cierta. Pero si esa verdad destruiría a la gente, tal vez debía ocultarse. Era mejor para ellos vivir sin saber la verdad, anhelando una vida real que no existía. Y además, era un lugar mucho mejor para vivir ahora. Uf, me está dando dolor de cabeza. Chung frunció el ceño mientras miraba al cielo. Entonces notó un pequeño pájaro blanco volando hacia él. Era un mensaje enviado por el consejo. Lo recibió y lo leyó. ¿Qué están haciendo? El consejo era ahora la organización gobernante de la. Fue una organización que Sra creó tras la caída de Ruptura. Sin embargo, no era una organización para crear una nueva forma de poder. Un año después de la caída de una estrella, se han producido muchos cambios en. El cambio más importante fue la clasificación de los dioses. El Consejo implementó la participación obligatoria en el trabajo para los seguidores, lo que modificó la clasificación de los dioses. El rango anterior se basaba en el poder mundial de cada dios, y ahora se clasificaban según el nivel de felicidad de los seguidores. Si los seguidores recibían una vida mejor y eran más felices, el rango de ese dios aumentaba. Y ese no fue el final. Los seguidores ya no estaban limitados por un único mundo. Podían elegir entre cualquier mundo y abandonarlo a voluntad. Había personas que ahora desarrollaban configuraciones únicas junto con sus dioses. Fue un éxito del sistema basado en seguidores. Algunos dioses se opusieron a tal decisión, pero la imposición del Consejo hizo que todos los dioses de las profundidades aceptaran el nuevo sistema. Esto incluía también a los dioses del Consejo. NNGH. Entonces, ya es hora de evaluar. Chung frunció el ceño. Evaluación de rango. Era un evento bianual desde que comenzó hace un año. Si el nivel de felicidad caía por debajo del requerido, el dios era penalizado. Y Chung fue uno de los penalizados la última vez por ello. Las seguidoras de Chung, Murim, lo denunciaron por su contexto. ¿Cómo puedes tener un mundo así ahora? Un escenario de poligamia. Estás loco. Tu poder mundial aumenta con cada esposa que tienes. Debido a ese incidente, Chung perdió muchas seguidoras y ahora sus seguidores masculinos se quejaban. Incluso podría ser relegado a un rango medio de Dios después de esta evaluación. Uf, malditas Ra y sus políticas. Bueno, supongo que puedo visitarla de todos modos. Chung se estiró al levantarse de la hamaca. Al contemplar el cielo despejado y vacío, recordó a Jaewan. Hacía meses que no lo veía. Me pregunto a dónde se fue. Jaewan seguía en incluso después de un año. Chung no sabía por qué se quedaba si siempre se mudaba. No podía preguntar. Quizás Chung tenía miedo de preguntar. Estaban cansados. Aún sabían que Gran Hermano estaba ahí fuera. Pero mientras Miad y Charoum hablaban, Gran Hermano era un ser sin certezas. Nadie sabía de Gran Hermano, ni siquiera cuando todos hablaban de él. Y tal vez por eso, Chung pensó que sería mejor que Jaewan se rindiera. Capítulo 208, Gran Hermano, 2. La fortaleza interior de Edmund estaba abarrotada de miembros del Consejo para la evaluación. Estaban tan ocupados con su trabajo que, de no ser por la evaluación, les habría sido difícil reunirse en un solo lugar. ¿Qué? No volvió. Bueno, está muy ocupado. No es el único que está ocupado. Sra y Runald discutían. Sra estaba especialmente furiosa, pues ahora era la líder del consejo. Apenas logramos instalarlo. No sirve de nada si no lo mantenemos en funcionamiento. Sra se espetó y miró fijamente a Chung. Y maestro. Aquí. Otra vez rompiste la regla del ambiente. No te dije que no crearas un ambiente tan estúpido. Creaste un ambiente de
3 esposas, después de poligamia. Es broma. Fue para responder a las necesidades de mis seguidores masculinos. Sabes que el 80% de mis seguidores son hombres, ¿verdad? No los uses como excusa. Es solo porque así lo quieres. Ya tienes casi todos los hombres. ¿Por qué no intentas crear un ambiente con varios maridos? Chung guardó silencio. En realidad, tenía problemas con su configuración. Fue Ronald quien sugirió una idea diferente. Bueno, puedes hacer que los hombres se casen entre sí. ¿Por qué restringirías a una mujer como esposa? Carlton soltó una carcajada mientras organizaba los documentos. Chung palideció al ver la risa de la gente a su alrededor. Sra suspiró. Uf, basta. Ronald, ve a buscar a Jaewan. Es culpa suya que ese profesor sea así. ¿Por qué es su culpa? No lo sabes. ¿Sabes cuál es el rango actual de Jaewan? Sra apartó a Carlton y sacó un papel del montón. Todos se volvieron hacia él. Allí estaba la palabra gruesa para el rango. Más bajo. Ronald dijo, probablemente significa algo más. No, es exactamente lo que ves. Es el de menor rango ahora mismo. Pero ¿cómo puede ser el más bajo? Vea usted mismo. Todos miraron atentamente el documento. Nombre, Jaewan. Nombre del mundo, mundo después de la caída. Seguidor, 1. Calificación de felicidad, 1. Rango evaluado más bajo. Chung comentó, entonces, solo tiene un seguidor. Sí. Y ese soy yo, dijo Ronald. ¿Cómo se evalúa ese índice de felicidad? Supongo que solo me cuenta a mí, ya que soy el único seguidor, pero ¿por qué es 1? Porque el único seguidor está deprimido y siempre habla tonterías. Siempre andas diciendo que alguien te está menospreciando o algo así como un maníaco. ¿Cómo puedes ser feliz así? Las palabras de Chung dejaron a Ronald estupefacto. Chung continuó, me sorprende que Jaewan siga en la clasificación. ¿Cómo sobrevivió la última vez? No hay una regla para expulsar a un dios de la clasificación si su felicidad baja de 10. Fue Carlton quien respondió, abrí, la fortaleza Gorgona, en aquel entonces. Si uso mi mundo único, los seguidores del maestro aumentan considerablemente mientras mi mundo se mantiene. La fortaleza Gorgona eliminó las fronteras de I. Incluso si no tenía dioses, había mucha confianza en Jaewan dentro de. Así que si Carlton abría su mundo único, los seguidores de Jaewan aumentaban considerablemente. Chung frunció el ceño. Eso es trampa. Sí, pero no podemos expulsarlo. Sí. Si no funciona, lo volveré a hacer esta vez. Sra lo interrumpió, no puedes. Jaewan debería ser evaluado con justicia esta vez. No siempre podemos hacer excepciones con él. Estás diciendo que lo expulsarás de ser un dios. ¿Por qué haría eso? Le daré una sanción por servir como voluntario público o algo así, y arreglaré su mundo único para que pueda aumentar sus seguidores. Lo importante es que ahora debe seguir las reglas. Sra y algunos miembros del consejo asintieron. Tenía razón. La política solo funcionaba sin excepciones. Incluso si Jaewan era el héroe de, no podía ser tratado de forma diferente para siempre sin que los demás dioses se opusieran. Todas las miradas se posaron en Ronald. Ronald, el único seguidor de Jaewan. Era el único que podía comunicarse directamente con él. Ronald, ¿sabes dónde está ahora mismo? No. Ronald observaba atentamente el documento de Sra. Entonces se dieron cuenta de que estaba mirando el índice de felicidad. Todos sintieron compasión en ese momento. Algunos observaban la cicatriz en el hombro de Ronald. Todos los que habían luchado en la guerra sabían qué era. Desde el hombro hasta el muslo. Fue el resultado de una explosión espiritual. Ronald resultó tan herido que su espíritu no tuvo posibilidad de sobrevivir. Fue un milagro que lo lograra. De no ser por él, ojo de Gestalt, de Jaewan y Chung, Ronald habría muerto. Si él no hubiera estado allí, el séptimo sitio habría perecido ese día. Todos pensaron al ver al niño.
Era un gran héroe. Lo dejó todo para matar al señor. Tenía derecho a ser feliz. Aún no has respondido mi pregunta. Era porque estaban sumidos en sus pensamientos. La gente no se dio cuenta de que Ronald había preguntado algo. Shra parpadeó, atónita, y respondió, ¿Qué pregunta? Ronald señaló la clasificación de felicidad, un minuto mientras continuaba. Esta calificación de felicidad, ¿quién y cómo la evaluó? Oh, eso lo hice desde. Y antes de que pudiera terminar, Ronald la interrumpió, ¿tú hiciste esto? Sí. ¿Cómo te atreves? El rostro de Shra se enfrió. El aire se tensó rápidamente, sin embargo, el rostro de Ronald se enfrió aún más. ¿Cómo puedes juzgar la felicidad de otra persona? ¿Qué valor le das a eso? Ronald, eso es. ¿Qué diferencia hay entre eso y el sistema? Shra no pudo decirlo. Sí, Chung tiene razón. El mundo de Haiwan es deprimente. Me vuelve loco si miro el globo ocular en el cielo. Incluso siento que quiero morir. Pero, eso no significa que no sea feliz. Algunos se quedaron sin aliento. No esperaban oír eso de un niño pequeño. Yo determino mi propia felicidad. Así que, si intentas limitar a Haiwan con esas tonterías, ríndete. Algunos miembros del consejo quedaron impactados por la declaración. Quizás fue Ronald quien vio la realidad con claridad. Pero eran adultos y tenían su orgullo. No podían estar de acuerdo con las palabras del joven. Y quien representaba ese orgullo era una sola persona. Shra declaró mientras la gente se volvía hacia ella, lo necesitamos. Ronald hizo una mueca. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitas? Para crear un mundo justo. Por eso. ¿Estás seguro? Shra no pudo responder mientras pasaban los minutos. Ronald se levantó de su asiento, se acercó a la ventana y la abrió. Una brisa entró por la ventana y refrescó la habitación. Olía el viento. Había muchas ventanas en la habitación, pero ninguna era lo suficientemente grande como para abarcar todo el cielo. Siempre había una parte del cielo que no podían ver. Ronald habló mientras miraba el cielo cuadrado desde la ventana. Ya sabes dónde está Haiwan y qué está haciendo ahora mismo, ¿verdad? Shra no habló, pero respondió con una mirada. Solo tienes miedo. Tenemos miedo de lo que no conocemos. La gente temblaba, aparentemente de frío, pero no había ningún espíritu débil en el consejo que pudiera sentir frío por el clima. Fue el año de paz que les había dado consuelo lo que los hizo sentir fríos ante la realidad. Nosotros solo queremos unir a Haiwan con nosotros. Está aquí. El tercer sitio en la región más cálida llamada, Muspelheim. Haiwan observaba a su alrededor mientras comprobaba la dirección del cielo. Caravan le preguntó, ¿de verdad estamos aquí? ¿Hay alguna entrada en mi sitio? Tras un año de entrenamiento, Caravan heredó el entorno de Ignis y se convirtió en el nuevo dios del tercer sitio. No era tan fuerte como Ignis en sus mejores momentos, pero todos coincidían en que Caravan sería un gran dios en el futuro. Sí. Sospeché cuando, frutas, estaban cayendo aquí, pero, ¿lo oíste de Miad? Algo así. Haiwan miró al cielo, al ojo gigante que siempre lo observaba. El ojo se cerraba lentamente. Haiwan entrecerró los ojos mientras hablaba. Ya era hora. Capítulo 209, Gran Hermano, 3. Haiwan recordó la última batalla que ocurrió hace un año. A medida que el poder menguaba y el mundo único, mar de sangre, montaña de cadáveres, perecía, Miad se desplomó. La máquina crujió al quedar destruida casi por completo, excepto la cabina, y quedó mirando al cielo. Un general llamado Samengaram habló de ti antes. Te buscaría cuando llegara a la. Haiwan había estado pensando mientras luchaba contra Miad. Si tan solo hubiera llegado a antes. Si tan solo se hubieran conocido unos cientos de años antes, las cosas podrían haber sido diferentes. Miad nunca habría tenido que traicionar su propio sueño, ni se habría sentido desesperado por su desesperanza. Pero ya era demasiado tarde. Samengaram, sí, recuerdo ese nombre.
Miad pareció reconocer el nombre. Fue antes de darse por vencido en su intento de derrotar a cuando se encontró con un general con ese nombre. Un general y un adaptante que desconfiaba del sistema, pensar en cuánta gente había en el mundo con todas esas diferencias. Miad sintió que su poder se desvanecía mientras contemplaba el tranquilo cielo nocturno. Allí estaba el cielo del mundo oscuro de Haewan. Extendió la mano hacia el cielo, era el cielo que siempre había deseado alcanzar, pero nunca pudo. En ese lugar que buscaba, ahora había un ojo gigante. El ojo gigante que Haewan siempre miraba. Miad rió. Menos 127 veces. ¿Qué? Menos 127 veces. Lo he intentado muchas veces contra ese cielo. Haewan sintió la profunda desesperación en ese número. Este hombre no se rindió fácilmente. Se esforzó con todas sus fuerzas por alcanzar el cielo, y lo volvió a intentar. Hizo todo lo que pudo como ser humano, pero no funcionó. Simplemente no había ningún ser que pudiera derrotar al sistema. Me admiró a Haewan. Era una mirada compleja, contenía compasión, lástima, envidia y añoranza. También reflejaba todos esos largos años que había pasado. Una vez cada 1000 días, hay un momento en que la estrella se queda en blanco. Supongo que, en tu caso, cerrará los párpados, ya que es un ojo. Es un instante breve, pero podría ser suficiente para que asciendas al cielo. Haewan se dio cuenta de lo que Miad decía. La historia continuó un rato y Haewan se concentró al máximo para captar cada palabra que Miad intentaba decir. Solo puedo decir una cosa, ten cuidado con el tiempo. El mayor enemigo que un ser puede tener es el tiempo. Era un hombre que había desafiado a Solo durante miles de años. Haewan no estaba seguro de lo que Miad pensó en sus últimos momentos mientras cerraba los ojos con esas últimas palabras. Soplaba un frío viento invernal. El invierno comenzó en hace un año. Según los dioses que tenían un ambiente de tipo adivinatorio, este invierno fue un cambio climático temporal debido al enfrentamiento entre poderosas potencias mundiales. Y ese cambio de clima temporal está ocurriendo después de un año. Creo que esos dioses adivinos ya no son muy populares hoy en día, comentó Yongwan mientras observaba la espesa nieve que caía en la región de el tercer sitio. Sin embargo, la nieve se derritió al instante al tocar el suelo debido al calor. Seoyul aún no se ha recuperado. Pero sí puedes usar tu habilidad del ojo de Gestalt. No puedo hacer que todos sean mis seguidores. Yongwan sonrió ante la fría respuesta y preguntó, ¿por qué? Porque tu mundo no es feliz. No, cada persona tiene que valerse por sí misma. Jaja. No todos son como tú. Haewan no respondió. En cambio, solo miró al cielo. Fue suficiente respuesta. Yongwan sintió una punzada de tristeza. Miró a su alrededor y vio a Runald y Sirwen de pie a cierta distancia. Ellos también tenían la misma mirada que Yongwan. Se miraron, y Yongwan comprendió que era él quien debía decir esas palabras. Has visto, sentido y aprendido lo suficiente durante todo este tiempo como para no poder hacerlo solo. Y aún así, intentas hacerlo solo. Haewan no respondió. Yongwan pensó que quizás fue por él que Haewan se volvió así. Haewan no era así cuando estaban en la Torre de las Pesadillas. Era más brillante y estaba dispuesto a compartir sus opiniones con la gente. Pero a medida que esa gente desaparecía, Haewan hablaba cada vez menos. Había perdido muchas cosas hacía tanto tiempo. Yongwan desconocía la vida que Haewan llevaba tras caer del piso 98. Desconocía cuánto había perdido desde entonces ni la desesperación que sentía. Ni siquiera percibía el dolor de Haewan. Sin embargo, había algo que Yongwan sí sabía. Después de que todo eso cambió, sigue siendo el Haewan que conozco. Su personalidad había cambiado y se volvió muy callado, pero algo no cambió. Era la esencia de Haewan como persona. ¿Te vas hoy? Haewan asintió sin volverse hacia él. El ojo gigante en el cielo casi cerraba los párpados. Incluso parecía que iba a quedarse dormido. Yongwan sonrió con amargura. Todavía estoy mirando tu espalda. Lo sé. Sé que no es un lugar al que pueda ir,
Aunque quisiera. Solo puedo desear lo mejor para ti desde aquí. Eso es más que suficiente. Yo también lo sé. Pero no todos pensarán como yo. ¿Qué quieres decir? La gente tiene miedo. Miedo de lo que intentas hacer. No entienden lo que estoy tratando de hacer. Sí, no lo entienden, por eso tienen miedo. Es lo que no entiendes lo que te aterroriza. Haiwan se dio cuenta de lo que Jong-wan estaba tratando de decir. Pero todos te aprecian mucho. Simplemente tratan de forma diferente a quienes valoran. Así que no los culpes, Haiwan. Y mientras Jong-wan terminaba de hablar, la gente empezó a aparecer en el horizonte. Eran los miembros del consejo. Con Usra al frente, Chung, Carlton y los demás miembros comenzaron a aparecer. Parecía que también llegaban los guardias del consejo. Había suficiente poder mundial reunido para llenar las llanuras. Jong-wan habló al sentir su hostilidad. No parece que estén aquí para despedirse. Veo. Los miembros del consejo rodearon a Haiwan mientras se acercaban. Shra fue el primero en hablar. Haiwan, no puedes ir. Capítulo 210, Gran Hermano, 4. Shra no estaba segura de lo que sucedió al instante siguiente. Solo recordaba que la oscuridad descendió del cielo y que la tierra tembló. Sin embargo, no estaba segura de por qué ella y todos los demás habían caído de rodillas. No, tal vez era un error decir que no estaba segura. Ella lo sabía. Sabía que era imposible detener a Haiwan. Sabía que ese día llegaría. Este es el poder de un despertador en el paso, prueba. Pero saberlo no significaba que tuviera que rendirse. Vas a conocer a, no. Shra apenas se levantó del suelo mientras hablaba. Respóndeme. Sí. Haiwan respondió por primera vez. Fue su declaración de que se iría al final del árbol de las imágenes. Algunos se entristecieron ante la declaración, mientras que otros parecieron decepcionados. Quienes habían llegado hasta aquí confiaron en Haiwan y lo siguieron. Haiwan agitó la mano y desactivó su mundo único, pues estaba oprimiendo demasiado a la gente. Al volver la atmósfera a la normalidad, Shra jadeó, no sabes si el Gran Hermano existe. Lo que intentas hacer podría ser inútil. El Gran Hermano existe. Lo sabes. Aunque exista. Shra se quedó quieta en el lugar mientras gritaba enojada. El Gran Hermano no apareció cuando Miad intentó crear su nuevo sistema. El Gran Hermano no apareció cuando todos los señores fueron asesinados. Lo sé. Lo sé. ¿De verdad sabes de qué hablo? No sabes lo que significa eso. Significa que incluso si el Gran Hermano existe, no interfiere en este mundo. Shra tenía razón en lo que decía. Si al Gran Hermano le interesaran los asuntos de, lo que pasó entre Miad y Haiwan jamás se habría permitido. Ningún dios permitiría que mataran a su vicerregente. El Gran Hermano ignoró todo eso. Ahora tenemos un nuevo mundo. La es ahora más poderosa que las. Shra razonó mientras miraba hacia atrás a los miembros del consejo. La ya no oprime a nadie. No competimos por la fuerza de los dioses. ¿Sabes lo que significa? Podemos empezar un nuevo mundo aquí. Podemos empezar a vivir en paz y armonía. No necesitamos destruir al Gran Hermano para. Shra siguió adelante, afirmando que se podía encontrar esperanza, y que el camino de Haiwan no era el único. Aún quedaban historias por descubrir y caminos por descubrir. Y la voz de Shra se fue apagando cada vez más. Todos, incluidos Shra, lo miraron con tristeza. Todos sabían que todo aquello no tenía sentido. Dijeran lo que dijeran, no era suficiente. No podían quedarse allí, orgullosos de lo que decían contra la justicia de aquel hombre. Y después de un tiempo, Haiwan finalmente dijo, el cultivo, continuará. Era una voz tranquila, pero algunos temblaron al oírla. Haiwan continuó, la gente de las regiones remotas, seguirá ascendiendo en el árbol de las imágenes atravesando la torre de las pesadillas. Llegarán a la consuerte, pero la mayoría irá a las. Y quienes mueran quedarán atrapados en él. Eso es. No podemos evitar que eso suceda. ¿Acaso Haiwan siempre hablaba con tanta lógica?
Shra no pudo responder a sus palabras. Por muy fuertes que se vuelvan el consejo o la, no se les puede detener. La no puede detener el cultivo. Si el cultivo desaparece, la también perecerá en el futuro. Era cierto. Incluso si se hiciera poderoso y el Consejo implementara las políticas adecuadas, no podrían resolver el problema de raíz. Shra lo sabía. Pero también sabía que había cosas que debían suceder. Puedo. Lo detendré. Shra se enojó por las palabras de Jaewan. Es fácil para ti decirlo. Tú. Pero Shra no pudo continuar. Intentas destruir el mundo. Quieres destruirlo todo, cada rincón de este mundo sin excepción. Ella sabía que su acción, su expresión y todos los demás lenguajes posibles habían sido leídos por Jaewan, lo suficiente para entender lo que quería decir. Le avergonzaba su miedo, pero tenía que hacerlo. Su vida y la de todos los demás seres estaban en juego dependiendo de sus acciones. Considerando que el Gran Hermano existía y que Jaewan iba a su encuentro, estaría bien. Pero ¿y si Jaewan intentaba luchar contra el Gran Hermano? ¿Y si el Gran Hermano se enfurecía, mataba a Jaewan y descendía para destruirlo? Shra negó con la cabeza. Quizás no era eso lo que más temía. Lo que realmente temía era. Shra, déjalo ir. Era la voz de Chung. Tendrás que pasar por mí si quieres detenerlo. Chung salió del consejo y se enfrentó a ellos. Carlton también salió. Deberíamos dejarlo ir. No eran los únicos. Ronald, Jongwan e incluso Sirwen, quien estaba junto a Jaewan, salieron a bloquearle el paso. Shra sintió que perdía las ganas de luchar. ¿Por qué? Porque todos estaban. Sé lo que estás pensando. Pero debemos dejarlo ir, dijo Chung sin mirar atrás a Jaewan. Ve, Jaewan. Haz lo que tengas que hacer. Mata al Gran Hermano, destruye el sistema, lo que sea. Haz lo que quieras. Estoy satisfecho de haber llegado hasta aquí, ya te debo mucho. Gracias a ti, estoy aquí. Todos asintieron. Tenían ideas diferentes, pero coincidieron en un punto. Gracias, Jaewan. Todos a su alrededor guardaron silencio. Jaewan también. Algunos cerraron los ojos y otros se mordieron los labios. Todos sintieron la profundidad del silencio que se había impuesto. El cielo se oscureció por completo. El ojo gigante en el mundo de Jaewan se cerraba por completo. Cuando el ojo de Dios dejó de mirar hacia abajo, Jaewan alzó sus espadas hacia el cielo. Entonces, el cielo se abrió. Era como una boca gigante, con una energía siniestra emanando de su interior. Paso a paso. Se oyeron pasos subiendo las escaleras creadas por el poder mundial. Quienes estaban de espaldas a Jaewan no miraron a su alrededor, pero lo oyeron. El sonido se alejaba. Y después de un rato, miraron hacia atrás y al cielo. Ni siquiera se despidió. Sí. Los miembros del consejo y los demás miraban la espalda de Jaewan, que se dirigía hacia una boca gigante en el cielo. Quizás sería la última vez que lo vieran. Algunos estaban llorosos, y Jongwan era uno de ellos. Había estado corriendo todo este tiempo, siguiendo esa espalda. La boca comenzó a cerrarse y Jaewan desapareció. El ojo se abrió de nuevo cuando el cielo empezó a aclararse. Pronto, el cielo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Carlton preguntó, ¿hicimos lo correcto? No sé. Esperaba que el maestro parara. Incluso pensé que se había dado por vencido desde que pasó un año aquí. Jaja, yo también lo esperaba, respondió Chung riendo. ¿Qué pasará si derrota al Gran Hermano y destruye el sistema? ¿Cambiará algo? Todo podría cambiar, o tal vez todo seguirá igual. Ronald también añadió, o el mundo realmente caerá esta vez. La gente se rió y Sirwen dijo, supongo que la broma se hará realidad entonces. De verdad nos hemos convertido en portadores de caída. Debería decirles a las pesadillas que dejen de construir torres ya. Jaja, seguro que lo será si llega el otoño. Entonces les diré esto de antemano, ha sido un honor conocerlos a todos. Bien. ¿Qué tal si brindamos por la llegada del otoño? Esa es una buena idea.
Nos invitas. Cuenten conmigo. No se permiten niños, muchacho. Soy un niño por fuera, pero ya estoy grande. La gente se reía al alejarse. Chung observó a quienes se ayudaban mutuamente a regresar al lugar de donde venían, mientras pensaba. Eran débiles, pero también muy fuertes. Sí, Jaewan. Esto es lo que creaste. Chung saludó a la gente que lo llamaba. Luego miró a Asra, que seguía desplomado en el suelo, en silencio. Deja de llorar y levántate, niña. Chung la levantó del suelo y le quitó la tierra. Asra se limpió con la cara enrojecida mientras Chung le daba palmaditas en la espalda. El cielo estaba despejado sobre ellas. Chung habló con una sonrisa. Es un buen día para caer. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.